Yo creí que tal vez era una persona que venía a pie y estaba esperando a que yo brincara el guardaganado para él cruzar. Pero todo el camino yo sentía como si alguien me estuviera acompañando. Yo no podía ver a nadie. Empezamos a ver unas bolas de fuego que nos iban acompañando al lado del camino, con unos movimientos muy extraños. La camioneta iba casi al límite y esas bolas nos iban siguiendo exactamente a la misma velocidad a un lado del camino. Las personas que la han visto siempre la ven de espaldas. Es una mujer con un vestido blanco que va caminando por ese camino. Yo no creía en nada de esto. Yo no creía, pero la vi. Yo iba avanzando por el camino y a lo lejos alcancé a ver aquella silueta con su pelo suelto y su pelo muy maltratado, muy embarañado. Había huellas de unas manos muy delgadas, largas y huesonas, pero arriba en el toldo, en el techo de la camioneta, como si esa mujer hubiera estado parada arriba de la camioneta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a un video más aquí en Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy que vamos recorriendo este camino, les quiero platicar historias precisamente que pasan en esos caminos viejos, en esos caminos que no aparecen en los mapas, caminos que la gente, en cuanto oscurece, ya no quieren transitar. Hay tantos caminos antiguos aquí en nuestro país, caminos que todavía guardan la esencia de lo que pudo haber pasado ahí, en ese lugar. Hay caminos donde la gente asegura pasar y de repente sentir que una tristeza muy grande los invade. Hay caminos donde la gente dice que escuchan gritos, escuchan lamentos, escuchan llantos, escuchan quejidos de dolor. Hay lugares donde la gente ha visto animales que aparentemente no son normales, animales que para ellos son algo más. Hay gente que ha escuchado que arrastran cadenas, que escuchan bufar un toro, que ven muchas cosas extrañas. Les voy a platicar algo que a mí me sucedió hace ya algunos años, regresando de una comunidad, ya por la madrugada, caminando en un camino de terracería, un camino muy antiguo, un camino que por su tamaño se nota que en un principio pasaban puras carretas, puras diligencias, los arrieros, los revolucionarios muy probablemente. En ese camino no pasaba absolutamente nadie. En ese momento solamente era yo. Era el único que iba transitando ahí por ese lugar. Cuando de repente se me cruzó un animal muy extraño. Ni siquiera alcancé a distinguir qué era aquel animal. No le encontré forma. Las luces de la camioneta no alcanzaron a iluminarlo lo suficiente para darme cuenta qué era. Pero pues yo iba transitando en medio de la sierra. Es normal que muchos animales se crucen en el camino. Pero lo que yo no les puedo explicar es el por qué me recorrió un escalofrío por todo mi cuerpo. Como que mi cuerpo me estaba avisando que algo muy raro estaba pasando. Yo seguía avanzando por ese camino. Seguía avanzando. Cuando de repente, al llegar a un guardaganado, que son esas estructuras de fierro que ponen para que por lo regular los animales le tienen miedo a ese tipo de estructuras, no pasan. Por eso se llaman guardaganado, para que sus animales no se salgan de los potreros. Y por lo regular siempre están rodeados de cercas de piedra. Al llegar yo a ese guardaganado, tuve que bajar la velocidad para pasar con precaución y que una llanta no se me fuera a caer en el hoyo, para yo pasar arriba de la estructura de metal. Al bajar la velocidad, me di cuenta que a un lado, ya por el otro lado de la cerca, había una persona parada. O bueno, por lo menos el bulto o la silueta de una persona. Yo creí que tal vez era una persona que venía a pie y estaba esperando a que yo brincara el guardaganado para él cruzar. Y yo pensé que si era alguien que fuera en el mismo sentido que yo, le daría un ride. Muy probablemente iba caminando hacia la comunidad que estaba más adelante. Pero al cruzar el guardaganado, ahí no había absolutamente nadie. Aquella silueta o aquella persona desapareció. Ahí no había absolutamente nadie. Yo seguía avanzando, pero todo el camino yo sentía como si alguien me estuviera acompañando. Yo no podía ver a nadie, pero yo sentía aquella presencia. Al entrar a la primer comunidad y cruzarla,
Yo seguía sintiendo aquella presencia, pero ya casi al punto de llegar a la Santa Cruz, hacia el otro extremo de aquella comunidad, aquella presencia desapareció. O bueno, aquella sensación que yo sentía de que alguien me estaba acompañando ahí en ese preciso momento, desapareció. Muy probablemente era alguna entidad tratando de llegar a su rancho. A lo mejor se me subió a la camioneta y al llegar al rancho simplemente se bajó, como lo haría una persona en vida. Y a mí no me cabe duda de que alguien estuvo conmigo en ese vehículo. Yo no lo podía ver, pero lo podía sentir. En otra ocasión, recorriendo otro camino de terracería, otro camino antiguo en una comunidad, pero en esta ocasión yo venía acompañado de otros 2 compañeros. Veníamos avanzando cuando de repente empezamos a ver unas bolas de fuego que nos iban acompañando al lado del camino, con unos movimientos muy extraños. Nosotros no supimos qué era en ese preciso momento, pero lo relacionamos con las mentadas brujas. Nosotros empezamos a avanzar a toda velocidad, la camioneta iba casi al límite y esas bolas nos iban siguiendo exactamente a la misma velocidad a un lado del camino. Uno de mis compañeros ni siquiera es religioso, no es creyente, y en ese preciso momento invocó a Dios y empezó a orar. Tal vez porque él se sintió en peligro. Entonces aquellas bolas de fuego, algo tenían que ver para que mi compañero se pusiera tan nervioso. Entonces esa fue, mi gente, la segunda vez que a mí me tocó presenciar esas bolas de fuego que la gente relaciona con las brujas. Y en ese tipo de caminos siempre sucede. En otra ocasión, transitando yo por ese mismo camino, pero ya un poquito más adelante, nos alcanzó un ave. Ustedes saben que también la gente relaciona mucho a las brujas con las lechuzas, con esas aves grandes. Yo sé que son animales nocturnos que cuando está oscuro salen a cazar. Pero yo iba avanzando por la carretera cuando de repente esa ave se nos paró a un lado. Nosotros bajamos la velocidad para tratar de admirarla. Pero al tratar de acelerar una vez más, aquella ave emprendió el vuelo una vez más. Iba volando a un lado de nosotros. Nosotros teníamos bajado el vidrio un aproximado de 10 centímetros. Esa ave se nos puso enfrente, arriba del cofre. Cuando aleteaba para volar, sus alas casi nos cubrían el vidrio. No podíamos ver la carretera. Mi compañero se frenó en ese preciso momento, tratando de que aquella ave se hiciera hacia un lado para poder ver el camino. Y el ave se hizo hacia un lado, agarró vuelo hacia la izquierda, dio vuelta y regresó y se vino directamente hacia el carro. Trató de entrar por nuestra ventana, pero no cupo. Aquella ave llegó y se estrelló en nuestro vidrio. Mi compañero se asustó bastante. Se recorrió casi hasta donde yo estaba, se me empalmó a un lado, tratando de alejarse de aquella ave. Nosotros nunca supimos si aquella ave era ciega, si chocó porque no podía ver, o si realmente se quiso meter al vehículo porque algo nos quería hacer. Yo sé que mucha gente dice que no son brujas, que son aves, pero créanme que el ver una ave de esas dimensiones en medio de la noche, en un camino así de tétrico y así de oscuro, de todos modos uno no va a querer averiguar qué es aquella ave. Da mucho miedo el pensar que probablemente es una bruja o que es alguien, o es algo más. Todos esos caminos, créanme que yo lo disfrutaba, no sé por qué, pero me gusta andar nervioso, me gusta recorrer ese tipo de caminos, mi gente. Es por eso que nosotros recorremos muchos lugares con la esperanza de algún día registrar algo, algún día registrarlo. Muy probablemente algún día nos toque presenciar alguna de las presencias, alguna de las cosas que se dice que se aparecen en esos caminos reales, en esos caminos viejos de terracería. Fíjense que yo en lo personal, cuando anduve por ahí grabando fiestas, quinceañeras, bodas, recorrí mucho este tipo de caminos. Y a mí me sorprendía bastante porque cuando nosotros llegamos a las comunidades, al entrar, nos dábamos cuenta que mucha gente transitaba esos caminos, sobre todo camionetas de la gente de comunidad, camionetas de 3 toneladas, camionetas con redilas cargadas de pastura, cargadas de todo lo que normalmente la gente saca del campo, las pacas, los costales de la pastura, sobre todo los tractores jalando las trailas, gente del campo, gente campesina que
iba a la labor o ya venía regresando de la labor. Pero de noche, cuando nosotros ya veníamos retornando de grabar aquellas fiestas, ya a horas de la madrugada, no transitaba absolutamente nadie. Nadie. Esos caminos por lo regular de noche se quedan solos, se quedan vacíos. Entonces cuando uno llega a ver alguna presencia o alguna persona caminando por ese lugar, por ese camino, pues uno sabe al instante que seguramente no va a ser una persona común y corriente. Es muy probable que sea un ánima que va recorriendo aquel camino. Tal vez tratando de llegar a su destino, tal vez algo le pasó aquel día y no alcanzó a llegar a su destino y sigue intentándolo día tras día, o más bien madrugada tras madrugada, lo sigue intentando y no logra llegar. Entonces el día de hoy, mi gente, pues la intención es platicarles algunas de esas historias que a mí en lo personal me ha pasado recorriendo esos caminos, pero sobre todo platicarles una historia que les tengo preparada el día de hoy, que le sucedió a una persona que nos hizo favor de escribirnos aquí a Relatos de Zaguán. Nos platica que en su comunidad hay un camino así. Hay un camino que es un camino ya muy viejo, un camino muy antiguo. Ellos le llaman el camino viejo, precisamente, así le dicen. Es un camino que ya no se utiliza, un camino de terracería. El que se usaba en aquellos años cuando la gente se movía solamente a caballo, en burro o a pie. En aquella época que todavía no había vehículos o que solamente los más poderosos tenían ese tipo de transporte. Pero hoy en día la gente de esa comunidad más bien transita por la carretera. Entonces ese camino está abandonado. Solamente la gente que tiene sus tierras hacia aquel lado es la que transita ese camino, pero de día. De día solamente. Pero esta persona nos platica que algunos de los campesinos, algunos de los viejitos de esa comunidad, pues empiezan su labor muy temprano. Muchas de las veces a las 5 de la mañana ya van recorriendo aquel camino para llegar temprano a su labor y aprovechar el fresco de la mañana cuando está a punto de amanecer. Y es ahí donde a algunas personas les ha tocado vivir alguna experiencia. Esta persona nos platica que ahí en su comunidad se escucha mucho hablar de una persona que camina, que va saliendo de la comunidad hacia la otra, hacia la comunidad vecina, recorriendo aquel camino. Entonces las personas que la han visto siempre la ven de espaldas. Es una mujer con un vestido blanco que va caminando por ese camino. Va a un paso muy lento, un paso muy calmado. Las personas al verla se frenan, tratan de ver quién es aquella persona o qué es lo que están viendo. Y esa persona sigue caminando, aparentemente no se da cuenta que alguien viene atrás de ellos y ella simplemente sigue avanzando. Algunos se han atrevido a rebasarla, pero sin voltear a verla, simplemente aceleran y pasan junto a ella. Pero muchos aseguran que cuando han hecho eso, sienten que les recorre un escalofrío por todo su cuerpo y sienten una presencia ahí a un lado o atrás, como si esa persona se les hubiera montado en la camioneta. Pero ellos deciden ignorar, se desvían hacia sus barbechos y al cruzar esos montes, al llegar a la labor, pues esa sensación desaparece. Aparentemente la mujer se baja del vehículo, tal vez porque ella lo que quiere es llegar hacia la otra comunidad, no hacia los barbechos. Entonces, tal vez cuando se desvían, ella se baja y sigue caminando, tratando de encontrar otro ride o simplemente llegar caminando hacia su comunidad. Eso es lo que se cree, eso es lo que se piensa, que es una mujer que en la comunidad vecina falleció ya hace muchísimos años. Esa entidad se dice que existió hace más de 90 años. Supuestamente es una mujer que se desapareció y la encontraron sin vida, desgraciadamente, allí en ese camino. Entonces la gente asegura que es ella. Las que la conocieron las que han escuchado pláticas sobre aquella persona creen que se trata de esa mujer tratando de llegar hacia su comunidad, hacia su casa. Algunas otras personas han recorrido esos caminos, ya sea por la mañana o en la madrugada por alguna necesidad. Se dice que muchos de ellos ya no han regresado. Tienen la creencia en esa comunidad de que las personas que han pasado y se han detenido para ver quién es esa persona, que le han pitado o le han gritado, si esa persona se llega a voltear, no se sabe qué es lo que pase. Pero se ha escuchado hablar de muchas personas que dicen que no le tienen miedo y que si la llegan a ver se van a detener para ver quién es. Esas personas casualmente
han desaparecido. Y es el día precisamente en el que la gente en la comunidad sabía que tenía que recorrer ese camino, aquella persona. Entonces muchos creen que es muy probable que aquellas personas que han desaparecido haya sido porque se detuvieron a tratar de hablar con ella o simplemente le pitaron. O bueno, lo que se cree es que si aquella entidad se voltea y los ve fijamente a la cara, algo le sucede. Lo que sí se dice en el pueblo es que hay varias personas que ya no han regresado y no saben nada de ellos, entonces es muy probable que aquella mujer se los lleve. Esa es la creencia que hay en el pueblo. Pero nadie platicaba con seguridad haberlo vivido o haberlo escuchado de alguien. Simplemente era una creencia. Algunas personas del pueblo empezaban a alardear diciendo que si la miraban se iban a detener, le iban a dar ray, le iban a subir a la camioneta o le iban a preguntar que quién era y para dónde iba. Y casualmente esas personas, el día que recorrían aquel camino, ya no regresaban. Esto llegó a oídos de una persona, de un muchacho. Era una persona de esas que no creen en nada de lo paranormal, no creen en apariciones, no creen en brujería, no cree en nada que tenga que ver con el misterio o con la paranormal. Y él les dijo que él iba a averiguar si esa historia era real o era una simple leyenda. Y él les dijo, yo voy con toda la intención de verla. En su primer intento, esta persona avanzó en su camioneta. La gente del pueblo lo vieron salir de la comunidad y agarrar aquel camino, como si fuera hacia la otra comunidad, pero él iba con la intención de toparse con aquella entidad. Pasaron algunas horas y regresó. Regresó, pero su mirada y su semblante eran muy diferentes. La gente, al preguntarle qué era lo que había pasado, les dijo que necesitaba que le dieran unos minutos a solas y que ahorita, un ratito más, con mucho gusto les platicaba lo que acababa de presenciar. Unos minutos más tarde les dijo, ¿saben qué? Yo no creía en nada de esto. Yo no creía, pero la vi. La vi, yo iba avanzando por el camino y a lo lejos alcancé a ver aquella silueta. Era una mujer de blanco, con su pelo suelto y su pelo muy maltratado, muy embarañado. Iba caminando con los pasos mucho, pero mucho, muy lentos. Y yo, por más que aceleraba la camioneta, nunca la logré alcanzar. No logré alcanzarla. Llegué hasta la orilla del rancho y desapareció. No sé qué fue lo que pasó, pero yo creo que mañana lo voy a volver a intentar. La gente del pueblo se volteaban a ver unos a otros. No sabían si este hombre estaba diciendo la verdad o si simplemente los estaba engañando. Al siguiente día por la noche, ahí estaba esta persona una vez más, listo y preparado para recorrer aquel camino. Pero esa vez llevaba linternas. Esa vez llevaba una cámara para grabarla. En esa ocasión él iba preparado para demostrarle a la gente, para documentarlo, para que aquellos que no creían como él se dieran cuenta que era real. Salió, emprendió su camino. La gente se estuvo ahí junto a la iglesia esperando lo que regresara para ver qué razón traía. Pasaron algunas horas y él regresó. Regresó muy asustado, muy asustado. Les platicó que en esa ocasión sí logró alcanzarla. Logró alcanzarla, pero porque esa vez ya era más noche. Estaba más oscuro, mucho más oscuro. Y cuando se dio cuenta que estaba ahí era porque prácticamente ya la había alcanzado. Pero al tratar de alcanzarla y darse cuenta que aunque la tenía muy cerca y ella iba caminando, no podía rebasarla. No podía. Entonces decidió bajar su ventana, sacar su cabeza y gritarle. Esta persona se detuvo. Se detuvo dándole la espalda y él también detuvo su camioneta, esperando a ver cuál era la reacción de aquella mujer, de aquella entidad. Esa mujer estaba simplemente ahí parada, dándole la espalda, volteando hacia el horizonte, hacia el camino, hacia la otra comunidad. Él empezó a pitarle en varias ocasiones, y cuando esa mujer hizo el esfuerzo por girar, empezó a mover sus pies y sus hombros y a girar muy lentamente, la camioneta empezó a fallar.
El motor empezó a temblar y pareciera como si se fuera a apagar. Como si el motor se fuera a apagar, las luces empezaron a parpadear, las de afuera y las de adentro. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, él se asustó mucho y trató de salir de reversa, pero su camioneta se apagó y no la podía arrancar. Las luces se apagaron, se quedó en completa oscuridad allí en medio del camino. Y era un tramo donde no había casas, no había nada. Ya estaba muy alejado de la comunidad. Estaba completamente a oscuras. Y el hecho de no saber dónde estaba esa mujer, no podía verla. No podía saber si ella había avanzado o se le había acercado. Ni siquiera sabía si la tenía a un lado, ahí junto a la puerta de su camioneta. Él solamente recordaba que tenía el vidrio abajo. Se imaginaba mil cosas. Se imaginaba que tal vez ya la tenía allá adentro en la cabina con él. O se imaginaba que probablemente estaba parada allá afuera junto a su puerta, que tal vez intentaría meter las manos y tocarlo, agarrarlo, jalarlo, sacarlo de la camioneta. Se imaginaba mil cosas, estaba muy asustado, muy nervioso, no sabía qué hacer. De repente empezó a sentirse muy cansado, muy cansado, sus ojos pesados, como si le estuviera dando sueño. Sintió que se iba a quedar dormido ahí adentro de su camioneta, pero el hecho de pensar que esa mujer estaba rondando por ahí no lo dejaba. Él no quería dormirse porque no sabía qué era lo que le podría pasar. Estaba muy desesperado. De repente vuelve en sí. Una vez más logró ver el camino con la luz de la luna. Intentó arrancar su camioneta una vez más y arrancó. El motor encendió, prendió las luces y esa mujer ya no estaba. Había desaparecido. Empezó a voltear hacia todos lados, hacia atrás, y no había nada. No lograba ver nada. Al sentir que tal vez esa mujer ya no estaba, se armó de valor, agarró su linterna, se bajó de la camioneta y empezó a alumbrar a los alrededores. Entre los árboles, entre las cercas, entre la hierba, alrededor de su camioneta, y esa mujer ya no estaba. En ese momento reaccionó, se subió a su camioneta, se echó de reversa y arrancó a toda velocidad hacia la comunidad. Y ahí estaba la gente esperándolo, esperando para ver qué razón tenía, qué le había pasado en esta ocasión. Pero esa vez llegó mucho más asustado. La gente al verlo se dio cuenta que algo muy fuerte le había pasado, porque su expresión era muy diferente a la de la primera vez. Al bajarse, les dijo, la tuve allí enfrente. Mi camioneta falló, el motor se apagó, las luces se apagaron. Yo ya no podía ver nada, yo no sabía dónde estaba esa mujer. Yo sentía que ahí estaba, que me iba a atrapar, que me iba a agarrar. Estaba muy asustado. De repente empecé a perder la conciencia. De repente empecé a sentir que iba a perder la conciencia, sentí que me iba a desmayar. Estaba muy desesperado. Cuando de repente pude ver una vez más el camino, prendí mi camioneta y salí de reversa a toda velocidad. ¿Y la mujer? ¿La mujer para dónde ganó? No sé, ya no la pude ver. Pero ¿cómo era? Afortunadamente no le logré ver la cara, solamente le vi sus manos, sus pies, muy delgados, huesudos. Es una persona muy delgada, su pelo completamente alborotado y embarañado. Y no es un vestido, es una especie de camisón, o yo no sé qué es, pero está muy fea su piel muy vieja, sus manos huesudas, yo no sé qué es. La gente se llenó de curiosidad, porque él les decía que él sentía que ahí estaba con él en la camioneta. Él estaba ahí muy desesperado y la gente del pueblo, llena de curiosidad, empezaron a revisar la camioneta, a ver si había algún rastro de que esa mujer hubiera estado ahí con él. Les sorprendió bastante lo que encontraron. Esa camioneta estaba llena de polvo precisamente por aquel camino. Al revisarla, había huellas de unas manos muy delgadas, largas y huesonas, pero arriba en el toldo, en el techo de la camioneta, como si esa mujer hubiera estado parada arriba de la camioneta, y se miraba por la posición de sus manos que estaba asomándose hacia adentro de la camioneta desde arriba. Esa mujer estuvo parada ahí arriba de la camioneta. Este hombre jamás volvió. Decidió que él no volvía a transitar ese camino ni siquiera de día, y la gente de la comunidad tiene estrictamente prohibido a los jóvenes y a los niños recorrer ese camino, y de los adultos y los adultos mayores ya no hay quien se atreva. La gente decidió
abrir brecha, abrir camino por otro lado. Para la gente que iba al barbecho, la gente que iba a la labor, la gente que iba a trabajar ya no pasara ese camino. Tuvieron que hacer un nuevo camino. Y realmente nunca se supo qué era aquella mujer. Si era aquella mujer que había fallecido hacía muchísimos años, o es algo más, o es otra cosa. Pero las desapariciones les hacen pensar que muy probablemente eso es algo maligno. También se dice que esos caminos viejos, por lo regular, los que eran caminos reales, por donde pasaban los arrieros, por donde pasaban los revolucionarios, regularmente tienen muchas historias, porque también era donde por lo regular escondían los tesoros, donde escondían los dineros. Aquellas personas, aquellos ricos de aquella época, regularmente ahí era donde escondían los caminos cuando salían huyendo, sobre todo en los tiempos de la revolución. A veces cuando los venían persiguiendo, cuando sentían que estaban a punto de alcanzarlos, se bajaban del camino y buscaban un punto exacto. Podría ser en las raíces de un árbol o abajo de un nopal, un lugar que ellos identificaran, todo el tiempo con la intención de volver después a recoger ese dinero. Pero muchos de ellos ya no regresaban. Muchos de ellos perdían la vida o las circunstancias ya no los dejaban volver y ese dinero se quedaba ahí. Entonces también por lo regular, esos tesoros que hay enterrados en ese tipo de caminos provoca que la gente se asuste en esos caminos. Les voy a platicar la historia de una persona que así como se los estoy contando, dejó un tesoro enterrado a un lado de un camino polvoriento, un camino de tierra. Y justo en una zona donde había unos árboles muy viejos, árboles muy frondosos, muy altos, precisamente para él identificar fácilmente y después regresar a recoger ese dinero. Pero platican que no volvió. Él ya no regresó, perdió la vida de una forma muy extraña. Y ahora la gente cree que ahí está él, cuidando aquello que dejó, protegiéndolo. Tal vez cuidando que nadie lo vaya a sacar o buscando a la persona indicada para entregárselo. Algunas de las personas que han recorrido ese camino platican que justo al pasar por esa zona de los árboles altos, esa zona tupida donde no deja pasar la luz de la luna, muchos han visto una luz entre los árboles y la silueta de una persona, como si con aquella luz estuviera tratando de indicarles a señas en dónde está aquel dinero. Por eso mucha gente cree que muy probablemente quiere entregarlo. La gente platica sobre una persona de ahí de la comunidad que, tentado por aquella historia, tentado por los testimonios de algunas personas que aseguran haber visto aquella luz, aquella silueta, decidió ir a ese punto, a ese lugar exacto y meterse entre los árboles buscando aquella luz hasta que dio con un lugar donde pareciera que la tierra estaba removida, como que alguien acababa de escarbar ahí en ese lugar. El hombre, muy emocionado, sacó sus herramientas y al instante se puso a escarbar. Estuvo ahí por algunos minutos escarbando hasta que de repente, entre la tierra blandita, su pala golpeó algo duro. Algo muy duro. Se emocionó bastante y al instante aventó la herramienta hacia un lado, se puso de rodillas y empezó a escarbar con sus manos y ahí estaba. Era una caja de madera. Estaba muy emocionado, estaba con sus propias manos tratando de abrir aquella caja cuando de repente sintió una presencia detrás de él. Él, pensando que muy probablemente iba a ser alguien de la comunidad, volteó hacia atrás, pero no era nadie de la comunidad, tampoco era nadie de los alrededores, no era nadie que él conociera. Ante él estaba una persona completamente desconocida para él, pero era una persona completamente extraña. Era una persona que al verlo le heló la sangre, le puso los pelos de punta y la piel chinita y le recorrió un escalofrío por toda su espalda. La temperatura cambió, se puso mucho, pero mucho, muy helada la noche. Aquel camino se puso denso de neblina. La luz de la luna desapareció, se puso muy oscuro. Ahí estaba esa persona, una persona de barba muy larga, con ropa muy antigua, su ropa completamente llena de polvo, y donde deberían estar sus ojos solamente se miraban unas cuencas oscuras. Esta persona simplemente estaba ahí, parada, viéndolo muy fijamente. Y este hombre le preguntó: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Trató de pararse, pero no pudo. Sus piernas no le respondían. Ahí estaba, hincado ante aquella persona. Y aquella persona simplemente no se movía. No le hablaba. Solamente lo miraba muy fijamente.
cuando este hombre hace un esfuerzo sobrehumano por ponerse de pie y hablarle con firmeza. Le dice que ¿quién eres tú? ¿Qué quieres aquí? Aquella ánima o aquella persona le dijo: eso no es tuyo. Eso no es tuyo. En ese preciso momento él salió corriendo despavorido, muy asustado. Agarró el camino y fue a dar hasta el rancho. Muy asustado. Al día siguiente por la mañana fue a buscar a algunos de sus amigos. Les platicó lo que había sucedido, pero los amigos hicieron más caso del hecho de saber que había encontrado aquel cofre, aquella caja de madera. Pensaron que muy probablemente por estar ahí solo se sugestionó y aquella presencia que él vio era su imaginación. Ellos le dijeron: mira, pues es de día, vámonos, ahorita es cuando debemos sacar ese dinero. Vámonos, nosotros te acompañamos para que no vayas solo. Agarraron camino, llegaron hacia ese punto exacto y ahí no había nada. No había nada. No estaba tal hoyo. No estaba esa zona con la tierra removida. La hierba ni siquiera estaba pisada. Ahí no había ningún rastro de que alguien hubiera estado trabajando. No había ningún rastro de que él hubiera llegado a escarbar. Todo estaba como si ahí no hubiera pasado nada. Los amigos voltearon a verlo y le dijeron: ¿estás seguro que sí viniste? Yo no me equivoco. Yo sé que no me estoy equivocando y sé que lo que vi fue real. Yo sé que fue real. Pero para ellos, él era una persona muy seria. Un amigo muy querido y de mucha confianza. Una persona muy decente que no mentiría. Entonces ellos creyeron que era muy probable que fuera cierto, porque no era la primera vez que alguien se asustaba en ese punto. Muchas personas aseguraban haber visto aquella lumbre, aquel fuego y aquella silueta de esa persona muy alta señalando hacia algún lugar. En ese preciso momento él les dijo: ¿saben qué? Yo no vuelvo a pasar por ese camino. Yo no quiero saber nada ya de ese tesoro. Desde ese día, la gente evita pasar por esa zona. Muchos siguen viendo aquella luz, muchos siguen viendo aquella silueta, pero nadie se atreve a bajarse de sus vehículos. Nadie se atreve a salirse del camino y a entrar a esa arboleda. Nadie se atreve porque dicen que allí el miedo no es perderse, sino encontrarse con algo que no les pertenece y que el dueño salga a reclamar. Entonces dejaron ese tesoro por la paz. Esa persona no está dispuesta a entregársela a nadie. Pues bueno, mi gente, espero que este recorridito les haya agradado bastante y sobre todo las historias que les platiqué. Yo espero que hayan sido de su agrado. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.